Gente que escapa de su dulce hogar no por deseo sino por un terror frente a un peligro que no pueden superar. Este es el caso de los refugiados, y de eso se trata el presente video. En el marco de las Naciones Unidas, ¿quién es un refugiado? En 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial, y si bien se alcanzó una paz formal, esto no se tradujo en un bienestar automático en las personas. Las ciudades estaban destruidas, los conflictos tanto nacionales como internacionales seguían en vigencia, y en especial, miles, incluso millones de personas se encontraron con que no había ni siquiera un lugar que los pudiera acoger como su hogar. Debido a esta crisis humanitaria, en el marco de las Naciones Unidas se tomó una serie de acciones y políticas con el fin de regular y en especial proteger a todas estas personas que habían sido desplazadas en un primer momento por la guerra. Con el fin de reasentar a más de 1 millón de personas, el 13 de diciembre de 1950 se crea la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en español. Esta entidad estaba encargada de solventar la crisis humanitaria en el contexto de la posguerra. Por eso es que originalmente se le da un mandato de 3 años, tiempo que se esperaba suficiente. En la misma línea, el 28 de julio de 1951 se suscribió un tratado que serviría como un marco legal para la protección de estas personas que habían sido desplazadas. Tratado que entró en vigencia el 22 de abril de 1954. Esto es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la cual, entre otras cosas, prescribe la definición de lo que es un refugiado y reconoce los diferentes derechos y prerrogativas que tendrían las personas que han sido declaradas como tal. Ahora bien, a lo largo del siglo XX, el ACNUR no dejó de trabajar y constantemente se le fue extendiendo el mandato en cuanto nuevas crisis aparecían en el mundo. Por ello, el 31 de enero de 1967 se suscribió un protocolo facultativo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la cual entró en vigencia el 4 de octubre del mismo año. Este cuerpo legal, a pesar de llamarse protocolo, es un tratado completamente independiente y no es accesorio a su predecesor. Dicho eso, este es el estado de ratificación de los tratados. Al presente existen 145 estados que han ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de los cuales 143 también ratificaron el protocolo facultativo, quedando excluidos de este grupo únicamente Madagascar y San Cristóbal y Nieves. Adicionalmente existen 3 países que han ratificado únicamente el protocolo facultativo. Estos son Cabo Verde, Estados Unidos y Venezuela. En tal sentido, al presente existen 148 países en los cuales es aplicable la definición de refugiado que vamos a explicar a continuación. Es decir, en el marco de las Naciones Unidas, ¿quiénes son refugiados? La definición de refugiados se encuentra en el artículo 1, literal A, numeral 2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, a la cual también hace referencia el protocolo facultativo. Artículo 1. Definición del término refugiado. Literal A. A los efectos de la presente convención, el término refugiado se aplicará a toda persona, numeral 2, que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Primero hablemos del elemento temporal. Como mencionamos al inicio, el ACNUR originalmente tenía un mandato de 3 años para solventar la crisis producto de la Segunda Guerra Mundial, que había terminado en el 45. Por eso es que se estableció como límite de los hechos aplicables a la Convención el año de 1951. Ahora bien, el protocolo facultativo, entre otras cosas, elimina el elemento temporal, de tal manera que extiende la protección del tratado a hechos posteriores del año 1951. Por lo que, exceptuando a Madagascar y San Cristóbal y Nieves, los 146 estados que han ratificado el protocolo facultativo no le es aplicable esta limitación temporal. De la definición de lo que es un refugiado podemos extraer 5 elementos constitutivos que vamos a explicar a continuación. Primer elemento, fundado temor. El temor es un sentimiento producto de la sensación de peligro, ya sea frente a una amenaza potencial o un daño efectivo. Ahora bien, la Convención habla de un fundado temor porque este no solo debe estar en la mente del solicitante, sino que también debe ser constatable por parte de un agente público.
En materia de refugiados entendemos por probado cuando existe una clara probabilidad o una posibilidad razonable de que el peligro por el cual se siente el fundado temor sea real. En tal sentido, podemos afirmar que es un estándar de prueba ligeramente bajo, pero que, por las circunstancias que vive una persona que está escapando de su hogar, sí resulta difícil poder aportar los elementos probatorios necesarios. Eso sí, es importante mencionar que la carga probatoria es compartida, de tal manera que no solo le corresponde al solicitante, sino al agente público aportar pruebas de cargo con el fin de acreditar la condición de refugiado. Podemos afirmar, por ende, que el fundado temor por una parte es objetivo en cuanto requiere de elementos constatables por un agente público y también subjetivo, debido a que se requiere de la impresión del individuo particular. Segundo elemento, persecución. Un refugiado debe sentir un fundado temor de persecución. Entiéndase como la amenaza en contra de la vida, la integridad física o la libertad en contra del refugiado y producto del actuar de otra persona, es decir, de un agente persecutor. Con base a este requisito podemos descartar de esta definición lo que se suele denominar como refugiados climáticos, en cuanto el fundado temor frente a un fenómeno natural no supone una persecución. De la definición dada podemos afirmar que persecución no es más que una forma genérica de llamar a un conjunto de actos que fácilmente se clasificarían como delitos: extorsión, secuestros, torturas, homicidios, trata de personas, delitos en contra de la integridad sexual, entre otros actos, ya sea en calidad de delito consumado o por tentativa. Y ahí radica la gravedad del estatus del refugiado, el cual siente un fundado temor de sufrir un delito, uno individualizado en contra de su persona y por parte de un agente persecutor con base a un motivo particular. Tercer elemento, motivos de la persecución. Por motivos entendemos a una intención de generar la persecución y producir el daño por parte del agente persecutor, descartando por ende el cometimiento de delitos culposos. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados reconoce al menos 4 motivos muy concretos y uno bastante amplio, que vamos a ver a continuación. El primer motivo que menciona la Convención es la raza, y es curioso comenzar con esto, porque en el presente es al menos cuestionable la idea de que exista más de una raza humana, si es que no de lleno una idea descartable, en vista de que no hay una diferencia genética tan grande entre un ser humano y otro. Sin embargo, lo que sí existió en el pasado y existe en el presente son grupos racializados, personas que reciben un trato diferenciado por el hecho de ser percibidos como si fueran de una raza distinta, más allá de si eso es o no verdad. Y en el contexto de la Convención, siendo este el motivo de la persecución. Por eso, al hablar de los motivos, más que ser características intrínsecas y objetivas del refugiado, son más que nada percepciones subjetivas del agente persecutor, razón por la cual realiza el acto de persecución. Por ello, al hablar de motivos, lo que se debe demostrar es la intención del agente, ya sea por medio de la acreditación de un trato despectivo en general de la sociedad o particular hacia el individuo. Otro motivo que menciona la Convención es la nacionalidad. Entiéndase este concepto en la forma más amplia posible. Es decir, por un lado, el vínculo jurídico entre un ciudadano y un Estado, pero también el vínculo social que existe entre un ser humano y un grupo particular. Cabe mencionar que este es el significado que le da sentido al nombre de la Organización de las Naciones Unidas. La idea no solo de unir estados y entidades jurídicas, sino efectivamente pueblos enteros, los cuales debieron estar verdaderamente separados después de un conflicto tan horrible como la Segunda Guerra Mundial. Tanto en ese tiempo como en el presente, mucha gente es perseguida por el mero hecho de estar afiliado ya sea a un estado particular o a un pueblo en concreto. El tercer posible motivo que menciona la Convención es la religión. Entiéndase como un sistema de valores o creencias que tiene un individuo, que se puede aplicar o practicar ya sea de forma individual o de forma colectiva. Es decir, una convicción que nos une a algo o a alguien. Pensamientos que lastimosamente han sido utilizados de forma injustificada para generar una amenaza en contra de la vida, libertad o integridad de una persona. En tal sentido, no podemos ignorar nuestro pasado, en vista de que las grandes religiones del mundo, cristianismo, ateísmo, budismo, islam, nos han salvado en estos 70 años de vigencia de la Convención
de ser, por una parte, los refugiados perseguidos, pero tampoco de ser los agentes persecutores. Por ende, debemos recordar que este motivo, al igual que los demás que se mencionan en este apartado, no son bajo ningún concepto la justificación válida para hacer daño a alguien. El cuarto motivo es la opinión política, refiriéndonos a esto como los pensamientos acerca de la forma de organización de la sociedad. Esto abarcaría, entre otras cosas, la forma de gobierno, las políticas económicas que se puedan optar, entre otros temas relevantes para un estado o un pueblo en general, que como lo hemos visto en varios videos y casos de este canal, sí se ha utilizado como motivo para generar persecución. Por último, la convención habla sobre la pertenencia a un grupo determinado, una carta abierta frente a aquellos motivos que, al menos al momento de redactar la convención, no fueron plasmados en el texto, yo diría más que nada porque no eran tan evidentes, pero que de seguro estaban ahí y servían como justificación para generar la persecución. Cualquier grupo humano que se te pueda ocurrir que no encaje en los 4 motivos anteriores, estaría encasillado en este quinto motivo. Eso sí, es más difícil de probar, en cuanto se debe acreditar por una parte la existencia, o al menos percepción de existencia, de este grupo particular, la vinculación del individuo solicitante al grupo determinado, y por último, que este es el motivo por el cual se genera la persecución. Si bien supone una carga probatoria un poco mayor que los anteriores motivos, sí es posible acreditar por parte del solicitante que, por motivo de pertenencia a un grupo determinado, es que sufre la persecución. Por el fundado temor a ser perseguido con base a uno de los motivos antes mencionados, el refugiado realiza un acto en particular. Cuarto elemento: salir del país. Para ser un refugiado, una persona debe, por fundado temor de persecución con base a uno de los motivos antes mencionados, salir del país de su nacionalidad o de residencia habitual. En este elemento debemos entender el concepto de nacionalidad de forma estricta, es decir, únicamente como el vínculo jurídico entre un ciudadano y un Estado. Al final de cuentas, la idea es extender la protección del Estatuto de los Refugiados a aquellas personas que ya no tienen un Estado al cual acudir. Por ello podemos afirmar que todo refugiado es un migrante, aunque no todo migrante sea un refugiado, en cuanto no necesariamente cumple con los demás requisitos de este régimen. Por este cuarto elemento podemos descartar del Estatuto de los Refugiados a los desplazados internos. Las personas que, por fundado temor de persecución, se movilicen dentro del territorio del mismo Estado, ya sea unitario o federal, no pueden acceder a las protecciones de este régimen, en cuanto no cumplen con el requisito de salir del país. En el caso de que una persona tenga 2 o más nacionalidades, ésta debe escapar y no estar presente en ninguno de los estados frente a los cuales tenga este vínculo jurídico. Nuevamente, porque la idea del Estatuto de los Refugiados es extender una protección frente a aquellas personas que no tienen un estado al cual acudir. La Convención también habla de salir del país de residencia habitual. Esto está pensado primordialmente, aunque no de forma exclusiva y excluyente, en los apátridas. Personas que no tienen un vínculo jurídico con ningún estado, pero que aún así pueden estar en una situación de fundado temor de persecución. Estos individuos deberán, por ende, salir del país de donde normalmente viven a otro, para poder acceder al Estatuto de los Refugiados. La necesidad de salir del país, ya sea de nacionalidad o residencia habitual, se verá claramente en el quinto y último elemento. Quinto elemento: no pueda o no quiera acogerse a la protección de dicho Estado. Cuando el refugiado migra desde el país en donde vive normalmente, no lo hace motivado por un simple capricho, sino porque se está enfrentando a un problema que no puede solucionar, que además, en el país donde vive, tampoco existe una entidad pública que lo pudiera resolver. Al migrar, el refugiado lo que está haciendo es pedir auxilio, buscando a alguien que lo logre proteger finalmente frente a una persecución, es decir, la amenaza en contra de su vida, su integridad física o su libertad. Refugio que no puede encontrar en el país en donde vive, en cuanto esta entidad no es capaz de prevenir, investigar, sancionar o reparar el daño de los derechos antes mencionados. De ahí la necesidad de salir del país, porque éste no lo está protegiendo frente a algo tan reprochable como es la persecución. Decimos que el refugiado no quiere acogerse a la protección del Estado cuando el persecutor es un agente privado. Mafias, grupos paramilitares, beligerantes, insurgentes, entre otros. En estos casos, el Estado no puede protegerlo frente a este grupo criminal, entre otras razones, por el poder que ostentan en el lugar donde originalmente vivía el refugiado. En cambio, decimos que el refugiado no puede acogerse a la protección del Estado cuando el persecutor es el Estado.
Sería imposible, pues, encontrar auxilio y protección en la entidad que está causando la persecución. Como se puede observar de los dos supuestos que componen el quinto elemento, le es imposible al refugiado conseguir ayuda en el lugar donde vive, lo que justifica que tenga que salir del país por fundado temor de persecución con base a uno de los motivos que mencionamos en el video. Es por ende el refugiado una persona que busca ayuda, y que por las circunstancias que ha vivido necesita tener al menos un mínimo estándar de protección. En este momento nos podríamos preguntar sobre la justificación de este régimen. De todas maneras, en vez de generar una protección a favor del refugiado, ¿no sería mejor incentivar su retorno y que puedan vivir en paz en su dulce hogar? Para entender las razones que justifican la existencia del régimen del Estatuto de los Refugiados, es necesario remontarnos nuevamente al momento de su creación. En los años 40 se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Miles de ciudades quedaron completamente devastadas. Los conflictos humanos en el mundo seguían latentes y millones de personas se habían quedado sin un hogar y sin alguien que los pudiera ayudar. Y lamentablemente la paz que se alcanzó no fue el final de sus males. Tanto estas personas después de la guerra, así como los refugiados en el presente, han sufrido y sufren una serie de vituperios, delitos, que ninguna sociedad que verdaderamente quiera prosperar puede tolerar, y que si se permiten, no disminuirá la maldad de la sociedad, sino que ésta se acrecentará. Por ello, y aunque la idea final sí es alcanzar la paz de tal manera que ninguna persona en este mundo tenga que huir por un temor de su dulce hogar, en el medio no podemos dejar a las personas abandonadas, siendo el foco y objetivo del cometimiento de delitos que quedarían en la impunidad sin un sistema de protección. Por lo tanto, y aunque obviamente no van a recibir los mismos derechos y facultades que tiene un ciudadano, es necesario un mínimo estándar de protección para los refugiados con el fin de al menos no empeorar su situación actual dentro del país al cual han escapado por fundado temor de persecución. Los derechos que componen este mínimo estándar de protección los veremos en un próximo video. Y nos enfocaremos en una institución propia del derecho internacional de los refugiados que se denomina Derecho al No Retorno. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a este canal. Si quieres aprender más de derecho, puedes visitar los demás contenidos que hemos preparado. Y ante todo quiero agradecerte por todo el tiempo que has empleado en ver este video.